Bueno, buenos días. Buenos días. Hoy lunes son las 12 del mediodía. Bueno, Juan, hoy te he preparado una documentación que está presentada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el 2006. Te demostraré cómo hay guardias civiles corruptos y el 99% de guardias civiles que no son corruptos. Mena le preguntó a Conde Pumpido: oye, ¿cómo lleva la denuncia Rayuela que me ha puesto a mí en la Sala Segunda del Tribunal Supremo? Conde Pumpido le contestó: pues parece que son rayuelistas todos. Oye, podríamos... ¿tienes medios para que alguien de la Guardia Civil haga un informe contra Rayuela por acusándole de 50.000 delitos que se han cometido aquí en Cataluña y para cargárselos todos a Rayuela para cambiar la mentalidad de los jueces? Y Conde Pumpido le contestó: sí, conozco a un funcionario que cuando hará todo el informe y acto seguido, cuando se lo presente al coronel, pues el coronel, con que cada día le presentan 10, hay 100 o 200 informes para firmarlos de toda España, pues con que él no los puede leer todos, pues lo firmará y entonces esto se lo entregaremos a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Y efectivamente así lo hicieron. Pero lo que no sabían, que el emisario que llevaba la documentación a Conde Pumpido para que la presentara a la Sala Segunda, pues era un topo nuestro, guardia civil. Y se la entregó a Fulgariño, se hizo unas fotocopias exactamente igual, y el mismo día que lo presentaban a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, nosotros también lo presentábamos. Veréis que en la parte de arriba de cada documento hay documento, pone documento con el número, porque lo presentábamos nosotros para desmontar este informe que habían hecho mío de que yo era el más malo de toda Cataluña. A continuación, Juan pues os va a redactar algo y acto seguido pues iremos viendo cómo falsifican las documentaciones sin que se enteren los altos mandos para desprestigiar a los que les da la gana. Por eso que hay que acabar con la corrupción, porque la había en otros tiempos donde yo estaba en el servicio, y los hay ahora. Mande el PP, mande el PSOE, mande Ciudadanos, mande quien sea. Hay que acabar con los corruptos. Bueno, Juan. Sí, no, o sea, corrupción ha habido siempre. Lo que sí es cierto es que salvo casos muy, muy sonados, ¿no? Como fueron el llamado aceite de Redondela, una cooperativa de un hermano del ministro Solís, el caso Matesa, salvo esos casos que tenían cierta envergadura económica, lo cierto es que es verdad que había corrupción, pero eran más bien corruptelas, ¿no? No era una corrupción ni tan generalizada ni tan a lo bestia como ahora, ¿no? Quiero decir, porque es que ahora o sea, nunca se habla de, no, es que te voy a dar una propina de 200 euros, ¿no? O sea, las propinas son de miles y miles y miles de euros, por no hablar de millones. Pero bueno, así está el país, ¿no? Ahora, lo primero que va a leer el Juan fue la nota que le hizo ese corrupto de Guardia Civil, que no sabemos el nombre, pero sí que tenemos la firma de él. ¿Qué le pasó a Conde Pumpido para darle el visto bueno? Y después veremos la oficial que, engañando al coronel de la Guardia Civil,
¿te acuerdas cómo se llamaba? Martín Alonso. Martín Alonso. Ese coronel de servicio de información, pues al día, pues a lo mejor firmaba 100 escritos para 100 diferentes sitios de España. Y a él no le he hecho ningún tipo de culpa porque no la tuvo, sino que se la metieron para que la firmara. Y la verán firmada por él. Pero aunque la vean firmada por él, vuelvo a insistir, no tiene nada que ver, no tiene ninguna culpa el coronel, porque lo que no va a hacer es leerse 2000 papeles cuando tiene que confiar en la gente que tiene a su servicio. Y si hay algún topo, como lo tenían allí dentro, pues pasa lo que pasa. Aparte, bueno, ya se ve claro con el primer documento, ¿no? Que es el que dice, no, es que vamos a confeccionar y se lo vamos a pasar, ¿no? O sea que ahí ya queda claro. Los corruptos es Conde Pumpido, el guardia civil ese que ahí está la firma, que sabrán de quién es, Y José María Mena. y José María Mena. Y se presentó, vuelvo a insistir, a la sala, toda esta documentación está en la sala segunda del Tribunal Supremo. Bueno, pasa, Juanito. Venga, vamos para allá. Es el documento el número que aparece aquí es un documento, es un número de clasificación Que se presentó a la sala que segunda. se presentó en la sala segunda. Esto es el borrador que le presentaron a Conde Pumpido. Y dice así, querido amigo Cándido, siguiendo tus instrucciones, bueno, aquí pone siguiendo tus instrucciones, te participo que he comenzado a elaborar el informe que me pediste sobre Alberto Royuela Fernández. A continuación, te describo 3 de los 16 sucesos delictivos cuya autoría le voy a colgar. Te describo estos 3 porque son los únicos que se corresponden con los hechos reales que me facilitas, al objeto de que des tu visto bueno al enfoque, ya que entra dentro de la posibilidad que sean llamados a declarar sus protagonistas y no quisiera que de la redacción del informe pudiera inferirse ningún problema. Las restantes 13 situaciones son pura invención con abundante carga ético-moral, pero de difícil probación, lo que hará que el tribunal se sensibilice, pero que a su vez no puedan ahondar en el fondo de las situaciones que se les describen. Por lo demás, ningún problema para la redacción del resto del informe. Tanto el tema de las denuncias falsas como el historial delictivo y pasado fascista de Alberto Royuela son un libro abierto para cualquier informador. No obstante, entre que me das tu conformidad a estos 3 supuestos reales que, como dices, se necesitan para dar un aire. Sí, un aire. Bueno, es igual, ¿no? Claro que... Un aire de veracidad al informe si la sala decidiera emprender algún tipo de averiguaciones, acabo de redactar la totalidad del informe y lo paso a la firma del coronel. Pasarán unos días, de modo que en lugar del 7 de junio, mañana, como tenía previsto en un principio, calcula que como mínimo hasta el 15 o 16 no podrá estar firmado. Esto quiere decir que, evidentemente, el coronel tiene mucho trabajo y mucho que despachar sobre la mesa. El informe tendrá una extensión de 18 páginas, una arriba, una abajo. Ejemplos de los sucesos que se le van a imputar en el informe a Alberto Royuela Fernández, al objeto de dar a conocer su carácter violento, siempre relacionados con temas ligados al racismo y la xenofobia. 1. Según ha podido saber este servicio de información, los Mossos d'Esquadra sospechan que es Alberto Royuela Fernández quien se halla detrás de la brutal paliza propinada a toda una familia en el piso en que vivía en Call d'Atenas, Barcelona. Una decena de hombres encapuchados y vestidos con ropa militar entraron en el citado piso de Call d'Atenas, situado en el número 9 de la calle Verge de la Merced, y apalizaron a la familia de origen magrebí que vivía en el lugar. Sí. Los hombres iban armados con pistolas y accedieron al inmueble tras forzar la puerta con una pata de cabra. Los agresores amenazaron a los inquilinos con las pistolas, diciéndoles que eran policías,
Las 9 personas de la familia que había en el domicilio no se lo creyeron y empezaron a defenderse de los asaltantes al creer que querían matarles. La pelea se inició entonces cuando los agredidos decidieron luchar contra sus agresores y, que acabó con varios heridos, alertó al resto de los vecinos del bloque, que bajaron a ver qué ocurría, ante lo cual los asaltantes decidieron huir. A consecuencia de su precipitada huida, los agresores se dejaron en el inmueble una pistola, la pata de cabra y un pasamontañas, que se encuentran en poder de los Mossos d'Esquadra. En su huida, el que parecía ser el cabecilla de la banda gritó varias veces: «Hemos fracasado, Royuela no nos lo perdonará». Por otra parte, la descripción habida del individuo que abandonó el piso sin el pasamontañas coincide bastante con uno de los sicarios utilizados habitualmente por Alberto Royuela para este tipo de eventos. Ello no obstante, los Mossos d'Esquadra no consideran suficientes las pruebas que inculpan a Alberto Royuela con el suceso como para poder proceder en su contra. 2. En el contexto de las fiestas mayores de la población catalana de los Monjos, se celebró un concierto donde diversos grupos de ideología ácrata. Durante el transcurso del concierto, un numeroso grupo de skins con simbología fascista provocó insistentemente a los asistentes y se inició una breve pelea en la que intervino la policía municipal de los Monjos. Uno de los jóvenes skins apuñaló a un chico magrebí e hirió con la misma arma a otra persona. Un agente de la policía local oyó cómo los skins, cuando hablaban entre ellos para darse instrucciones y consignas, mencionaron varias veces el nombre de Alberto Royuela. 3. En marzo de 2003, tras llamarle moro de mierda, un skin apuñaló con una navaja en 7 ocasiones a un magrebí en un vagón del metro de Barcelona en marzo del 2003. El skin, un tal Jaime Cañellas, en su declaración policial, hizo constar que su xenofobia se la debía principalmente a Alberto Royuela Fernández, quien, si bien no tenía nada que ver con esa agresión, fue quien le adoctrinó en la lucha contra los moros y los judíos, sionistas, verdadero cáncer de la humanidad. Cañellas, que iba en compañía de otros 3 individuos, se dirigió al magrebí increpándole con un «¿Qué miras, moro de mierda?». Sacó una navaja de su bolsillo y se la clavó hasta 7 veces con la evidente intención de acabar con su vida. Tras herirle, se dio a la fuga con sus compañeros. La víctima, de no haberse tratado las sesiones con carácter urgente, habría fallecido. Testigos presenciales aseguran que en su huida el agresor gritaba: «Royuela estaría orgulloso de mí». Así, hasta contabilizar un total de 16 agresiones. De ellas, estas 3 coinciden con los hechos reales proporcionados por usted, en los términos que se me ha indicado, en la convicción de que los autores corroborarán, si se lo piden, lo que se pone en boca de ellos. El resto de agresiones a relatar se confeccionan con los nombres facilitados por usted sin obedecer a ninguna situación ni hecho real, y en ellas, siguiendo sus indicaciones, se pondrá de manifiesto la vinculación a las mismas de Alberto Royuela, por activa o por pasiva, siempre implicado directamente por los aparentes protagonistas de las mismas, pero con escasa, por no decir nula, probabilidad de que pueda procederse judicialmente contra él por lo endeble de las pruebas y manifestaciones. A la espera de tus noticias, recibe mi más afectuoso saludo. Y aquí está la firma. Hay una firma. ¿Sigo o...? Sí, sí. Bueno, ahora quiero hablar un momento. Yo pido disculpas porque sigo con mi catarro. Bueno, estas 3 que le proporciona Conde Pumpido al Guardia Civil se las dio Mena. Como comprenderéis, también eran falsas, porque a mí jamás me ha llamado nadie. Mira, da la casualidad de que tengo trabajando conmigo, pues árabes, tengo trabajando suramericanos, no latinoamericanos, suramericanos. Jamás me he peleado contra los corruptos, sean moros, sean suramericanos o sean españoles. A verlos, los hay en todos los sitios. Ahora, a continuación, lo que firmó el coronel de la Guardia Civil, lo que firmó para ostras, aquí entra el teléfono.
Ahora te llamo María, un momento, que estoy hablando. Lo que firmó el coronel de la Guardia Civil porque se lo puso este corrupto que tiene la firma aquí. El hombre, pues que firma un montón de documentos, pues ahora verán qué documentos presentaron a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Y como he dicho antes, pues lo pudimos tapar. Vale. Esto lleva fecha de 22 de junio del 2006 y dice así: estimado fiscal jefe, conforme a la conversación que mantuvimos días atrás, te facilito el informe complementario realizado sobre Alberto Reguera Fernández y que enlaza con el remitido a la Sala Segunda del Tribunal Supremo con fecha 20 de junio del 2006, que comprendía su historial policial y judicial, al objeto de que des tu visto bueno al texto que a continuación se detalla. Texto que se detalla. Asunto: remisión de informe complementario remitido el 15 de junio de 2006 relativo a la implicación de Alberto Reguera Fernández en acciones de carácter violento. A continuación se ofrece el detalle de las acciones violentas relativas a los años 2002 y 2003 atribuidas a Alberto Reguera Fernández bien como inductor, bien como ideólogo de los mismos. 1. Fecha de los hechos: 9 de febrero del 2002. Lugar de los hechos: Granollers. Suceso: paliza a 2 ecuatorianos. Resultado: lesiones de pronóstico reservado sin que se practicaran detenciones. 2. Fecha de los hechos: 21 de febrero del 2002. Lugar de los hechos: Tarrasa. Suceso: un magrebí sufre una brutal paliza a manos de un comando de ultraderecha. Resultado: lesiones graves en el rostro sin que se practicaran detenciones. 3. Fecha de los hechos: 16 de marzo del 2002. Lugar de los hechos: Vic. Suceso: un senegalés recibe una paliza que le causa graves lesiones a manos de un grupo de exaltados de semblanza nazi. Resultado: no se practicaron detenciones. Fecha de los hechos: 30 de marzo del 2002. Lugar de los hechos: Berga. Suceso: un magrebí es agredido a la puerta de un local propiedad de la comunidad musulmana. Resultado: rotura de 2 dedos de la mano derecha sin que se practicaran detenciones. 5. Fecha de los hechos: 4 de abril del 2002. Lugar de los hechos: Hospitalet de Llobregat. Suceso: 2 colombianos son rociados con gasolina por un grupo de semblanza nazi a la salida del bar Cachón. Resultado: no se practicaron detenciones. 6. Fecha de los hechos: 11 de mayo del 2002. Lugar de los hechos: Castellar del Vallés. Suceso: agresión a un magrebí frente a un establecimiento denominado Vinatería Petit Merlot, a cargo de una banda de neonazis. Resultado: 5 brechas y más de 25 puntos de sutura, sin que se practicaran detenciones. 7. Fecha de los hechos: 20 de mayo del 2002. Lugar de los hechos: Sabadell. Suceso: agresión a 2 homosexuales en las inmediaciones del pub Jorginac, a cargo de un grupo de jóvenes de estética skin. Resultado: los homosexuales sufrieron heridas y contusiones de diversa consideración sin que se practicaran detenciones. 8. Fecha de los hechos: 16 de junio del 2002. Lugar de los hechos: Mataró. Suceso: brutal ataque a un colombiano y un boliviano a la entrada de La Botellita, perpetrado por un grupo de semblanza nazi. Resultado: los agredidos recibieron varios puntos de sutura en diversas zonas del rostro, sin que se practicaran detenciones. 9. Fecha de los hechos: 4 de julio del 2002. Lugar de los hechos: Santa Coloma de Gravanet. Suceso: descomunal paliza y herida con arma blanca a un ecuatoriano en las proximidades del pub Congreso, protagonizado por una banda afín a la ultraderecha. Resultado: el ecuatoriano tuvo que ser asistido de urgencia en un hospital de la zona sin que se practicaran detenciones. 10. Fecha de los hechos: 6 de agosto del 2002. Lugar de los hechos: Badalona. Suceso: agresión a un magrebí en las inmediaciones del local denominado County of Donegal, a cargo de un grupo de skins. Resultado: el magrebí ingresó en un centro hospitalario para ser tratado de las heridas sufridas, sin que se practicaran detenciones.
11. Fecha de los hechos 27 de agosto del 2002. Lugar de los hechos Hospitalet de Llobregat. Suceso: ataque a 2 magrebíes a la entrada del bar Mare Nostrum, a cargo del grupo de 8 individuos de estética neonazi. Resultado: no se practicaron detenciones. 12. Fecha de los hechos 12 de octubre del 2002. Lugar de los hechos Cervera. Suceso: un joven de origen magrebí es sacado a empujones del interior de la discoteca Shafra por un grupo de neonazis que le dan una gran paliza. Resultado: el agredido sufrió daños de consideración en el hígado a causa de 2 patadas. No se practicaron detenciones. 13. Fecha de los hechos 28 de noviembre del 2002. Lugar de los hechos Cerdañola. Suceso: un grupo de skins propina una fuerte paliza a un colombiano cuando éste se disponía a entrar en un local denominado Shelter. Resultado: varios puntos de sutura en cejas y labios, sin que se practicaran detenciones. 14. Fecha de los hechos 12 de febrero del 2003. Lugar de los hechos Manresa. Suceso: agresión a un magrebí a la entrada del bar La Choza, a cargo de un grupo de neonazis. Resultado: lesiones de consideración en el rostro con rotura del tabique nasal sin que se practicaran detenciones. 15. Fecha de los hechos 26 de marzo del 2003. Lugar de los hechos San Feliu de Guíxols. Suceso: brutal agresión de una banda de neonazis a un peruano cuando era expulsado del local La Pirámide. Resultado: tuvo que ser atendido de heridas de pronóstico reservado en un hospital de la zona sin que se practicaran detenciones. 16. Fecha de los hechos 8 de abril del 2003. Lugar de los hechos Viladecans. Suceso: agresión producida en los alrededores de una casa de reunión de magrebíes, donde los musulmanes sufrieron el ataque de un grupo de 9 skins. Resultado: uno de los agredidos necesitó 3 meses para recibir el alta médica de las lesiones que le produjeron, sin que se practicaran detenciones. 17. Fecha de los hechos 26 de marzo de 2003. Lugar de los hechos Castelldefels. Suceso: un matrimonio magrebí es atacado en su domicilio por 3 jóvenes de estética skin. Resultado: el marido resultó herido en el brazo por un arma blanca, sin que se practicaran detenciones. 18. Fecha de los hechos 18 de septiembre de 2003. Lugar de los hechos Balaguer. Suceso: un magrebí es brutalmente agredido en la puerta del bar Caliu por un grupo de neonazis con pasamontañas. Resultado: fue asistido de lesiones de diversa consideración, sin que se practicaran detenciones. 19. Fecha de los hechos 15 de diciembre del 2003. Lugar de los hechos Reus. Suceso: incendio provocado en el interior del centro musulmán por el grupo de extrema derecha que dependen de Alberto Rayuela. Resultado: una persona resultó con quemaduras de carácter leve sin que se practicaran detenciones. El asunto Kaplan. Aunque no haya pruebas documentales que lo demuestren fehacientemente, en determinados niveles de nuestra seguridad nacional se sabe con certeza que Alberto Rayuela Fernández fue el máximo inspirador del asesinato del francés Robert Kaplan, perpetrado en Biarritz en 1985. Hostia. 5 miembros de la organización ultraderechista CEDADE fueron acusados de dicho delito y condenados varios de ellos a diversas penas de cárcel. Ninguno de ellos, que admitieron su pertenencia ideológica a la citada organización, denunció entonces a su máximo dirigente Jorge Mota, quien a su vez, para este asunto relacionado con las brigadas anti-ETA que montó por su cuenta la ultraderecha española, obtuvo la conformidad política y la financiación necesaria de Alberto Rayuela Fernández para llevar a término el asesinato de Robert Kaplan. Brigadas Blanquiazules. El conocido grupo de seguidores ultras del Real Club Deportivo Español fue fundado por Alberto Rayuela Fernández. Las brigadas han protagonizado a lo largo de su historia multitud de acciones violentas, causando daños físicos de consideración a terceros durante su existencia. La última acción significativa de carácter violento del grupo tuvo lugar en marzo del 2005. Fernando San Mamés y David Riera, ambos miembros de las Brigadas Blanquiazules, agredieron brutalmente a 2 periodistas del diario Blanquiblau, por lo que fueron detenidos y puestos a disposición judicial. Un registro efectuado en el domicilio de Fernando San Mamés
dio como resultado el hallazgo e incautación de 6 armas blancas, una máscara antigás, una docena de martillos rompecristales y diversos objetos de simbología y propaganda nazi, entre ellos varias camisetas y pósters de Resistencia Nacional Española contra la inmigración y el judaísmo. Resistencia Nacional Española es un grupúsculo radical de la ultraderecha financiado íntegramente por Alberto Royuela Fernández. La participación de Alberto Royuela en sucesos de carácter xenófobo es innegable y su no imputación en los mismos efectos policiales o judiciales se debe a que no es identificado por sus víctimas como el autor material de los ataques y agresiones sufridos por estas, o al miedo de los agredidos a denunciarlo. Pero de una forma u otra, Alberto Royuela es, si no el autor material, sí el inductor de cientos de ataques a individuos de otras etnias afincados en Cataluña. Su modo de actuar no es nuevo. Adoctrina a jóvenes de escasa cultura, a los que infunde conceptos próximos a sus ideas políticas con una enorme carga de violencia que los jóvenes toman al pie de la letra y llevan a la práctica con los inmigrantes o en personas con pensamiento político opuesto al de Alberto Royuela. El objetivo de la organización que dirige Alberto Royuela, aparte de causar daños físicos y morales, a veces irreparables, en la población inmigrante, es captar a jóvenes entre 14 y 16 años de edad, fáciles de manejar, a los que insufla un odio cerval a los inmigrantes que habitan en sus barrios y van a sus escuelas. De esa forma, Royuela es el artífice de que jóvenes de cultura escasa se crean superhombres por estar protegidos por el poder de Alberto Royuela. Royuela, que es propietario de un centenar de fincas, destina varios pisos a la formación de neonazis, a los que adoctrina en el falangismo radical y la conveniencia de la violencia para combatir el judaísmo, la masonería, los regionalismos nacionalistas, los comunistas, las distintas comunidades de inmigrantes de baja extracción social y a todo español que defienda los derechos de los colectivos citados. Organiza a los más jóvenes bajo la dirección del de más edad y no duda en ofrecerle el uso de la vivienda donde el grupo toma sus clases, amén de sufragarle toda serie de gastos y vicios, incluida la droga, para tenerle contento pero amarrado. Sus chicos tienen órdenes muy concretas, por lo que a su indumentaria y aspecto físico se refiere y a menudo llevan grabados tatuajes con símbolos relacionados con el nazismo. Por otra parte, se sabe que es Alberto Royuela quien está detrás de varias webs de ideario ultracatólico, que tiene sus servidores en el exterior, en particular Estados Unidos, lo que las dota de una total impunidad ante la ley y permite que la gran falsedad de falsedades y calumnias que difunden queden sin castigo. Además, Alberto Royuela es considerado hoy, en los distintos servicios españoles de inteligencia, un peligro cierto para la estabilidad política, ya que, según constan diversos archivos, ha conseguido diseñar toda una estrategia a escala nacional encaminada a la creación de determinados grupos políticos y empresas que conforman los cimientos básicos y necesarios para que las bandas neonazis funcionen y no se limiten a ser solo grupos de amigos que dan una paliza de vez en cuando. Por otra parte, los neonazis de Alberto Royuela actúan con contundencia, perfectamente organizados, a modo de comandos, y se dan a la fuga disciplinadamente y con rapidez tras recibir la orden de quien les dirige, lo que hace prácticamente imposible su detención. Todo ello llevando a la práctica las enseñanzas recibidas en los pisos que Alberto Royuela pone a disposición de dichas enseñanzas. Quedo a la espera de tus indicaciones al respecto. Un saludo, firmo. Bueno, eres la bestia negra. Soy la bestia negra aquí en Cataluña. ¿Y qué policía tan mala tenemos? Que no me encuentran culpabilidad para meterme a la cárcel. Pero... Ay, Mena, Conde Pumpido y estos topos de la Guardia Civil. Os tenemos que echar porque así no se puede vivir en España. Y tú ahora, Conde Pumpido, eres al alto mando sí. De la justicia española. Sí, sí. Pues, me llamaré a mis hermanos que están en Rusia para que me vengan a defender, porque, chico,
no entiendo lo que está pasando en esta patria que es mi España, bueno, nuestra España. Si soy tan malo, ¿cómo es que los mozos de escuadra son peores que yo? Fíjate lo que te digo, Juan, Hombre, son peores que yo, porque ante tantas calamidades que he hecho, es que, suerte tuve a Fulgariño, que cuando se llevó esto, nosotros lo presentamos también en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, porque la Sala Segunda del Tribunal Supremo lo iba a condenar a Mena. Pero vino Zapatero y dijo, jubílate y así la Sala tendrá que cerrar el expediente. Y con que Mena era aforado, pues lo cerraron. Pero cometieron un gran delito la Sala Segunda, que lo tenía que haber pasado esto a un juzgado ordinario. ¿Por qué no lo pasé yo a un juzgado ordinario? Pues muy sencillo. Porque el día 29 de diciembre o el día 30 de diciembre Mena se jubiló, cerraron el caso y el día 1 de enero, mejor dicho, el día 27 de diciembre y el 1 de enero, a mi hijo lo ingresaban en la cárcel por 2 juicios de falta. 10 años. Y a mí a cumplir 18 meses por una denuncia que le puse yo a la Margarita Robles, a Mena, a Conde Pumpido, a todos ellos por evasión de capital, que los condenaron. Y resulta que a mí me condenan por denuncia falsa, cuando Hacienda los condenó. Bueno, esto no se entiende, no lo entiendo ni yo, con que creo que tampoco lo vais a entender vosotros, los que me estéis escuchando. Por eso os digo que, no sé, y ahora, pues el próximo vídeo, pues esa alta jefa de la Guardia Civil que ha presentado la dimisión, pues también la voy a dar un repasito. Señora alta jefe de la Guardia Civil, usted es el desprestigio de la Guardia Civil. Porque su marido, al fin y al cabo, pues le gustaba ganar dinero. Pero a usted también le demostraré cómo le gusta ganar dinero. Bueno, Juan, di algo. no, ¿qué quieres que diga? Si es que todo está igual en este país, ¿no? Bueno, una cosa que me he olvidado de decir. Me metieron a la cárcel y cuando salgo de la cárcel me envenenan. Me pasé 3 años en el hospital clínico. 3 años en el hospital clínico. Y después, cuando quise empezar a darles caña, me empezaron a dar caña por todos los sitios. Mi hijo en la cárcel, no quise poner la denuncia para no fastidiar a mi hijo, porque iba a poner la denuncia la que había cerrado la Sala Segunda, y por no fastidiar a mi hijo, para ver si lo podía sacar, estuve pactando para sacarlo. Bueno, es largo de explicar. Sí, que, bueno, hay más que corruptos, por lo que yo recuerdo de aquella época. Hay más que corruptos, lo que había era aprovechados. Aprovechados. Bueno, que es una forma de corrupción también, ¿no? Bueno. Pero ahora que dices eso, aunque no es lo mismo, pero yo quería decir que a ver si el otro día también intentaron hacer algo con José L. y conmigo, porque tú mira qué casualidad, estábamos los dos en Madrid y tomando café. Al cabo de unos días, de 2 días, el hombre ingresa en un hospital con una insuficiencia respiratoria y yo, mira, hago así y todavía me
Digo, a ver si también nos echaron algo en el café. Bueno, aquí intentaron en un bar que yo voy a tomar café, En el Serri. en el Sterri y en la bodega Rafael, intentaron comprar a los camareros para meterme mierda y mandarme al otro barrio, ¿eh? Sí, sí. Porque esto lo tengo escrito por el mismo Mena. ¿Por qué, Mena, que tanto que te ataco? Tanto que ataco a Conde Pumpido, porque te voy a sacar, Conde Pumpido, escritos tuyos, ¿eh? Con todo tu alto jefe de la justicia. Te voy a sacar muy pronto. Ya estoy hasta las narices, por no decir otra cosa, hasta otro sitio. Más abajo. Más abajo. Bueno. Número de cuenta. ES98. Es el Banco de Sabadell. 0081 1751 3100 0100 2206. Titular Alberto Royola Fernández. Bueno, en fin, como dice mi hijo. Adelante. Difusión. Y pasemos a la acción. Y pasemos a la acción. Vale. Pronto hablará mi hijo Santiago. A ver si es verdad. Sí, porque cuando se lo permita el doctor. Cuando se lo permita, porque lo han vuelto, pero... Bien. Bueno, arriba España, coño, que si no lo digo, pero, alguno protesta. Pero hay veces que lo haces con un brazo y otros con otro. Es igual, es que yo soy de derechas y de izquierda, porque si no sería manco, ¿me entiendes? Como con las dos manos. Bueno, yo pido disculpas, porque yo no es que hable muy bien, pero es que ahora hablo fatal. Bueno, hasta la vista. Hasta la vista, Dios.